Buenas noches. Hoy regresamos al libro de Hechos, para que vayan abriendo sus Biblias al libro de Hechos. Hechos capítulo 3. Y el versículo es el versículo 13, Hechos 3:13. Y vamos a iniciar dando lectura a esos textos. Hechos 3, versículo 13. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Oremos, por favor. Inclinen su rostro. Padre Santo, Dios y Señor de este universo, hoy venimos a ti a suplicarte por el entendimiento correcto de este texto que nos has dejado aquí en el libro de Hechos. Yo te pido, Señor, que cada pensamiento, cada palabra, cada deseo de nuestros corazones esté enfocado correctamente en lo que tú tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo sea aquel que va a guiar nuestro entendimiento y nos va a llevar a la acción, y que seas tú, Señor, al final el que eres glorificado. Esta es nuestra oración en este día, en el nombre de Cristo Jesús. El último día, si lo recuerdan, que estuvimos en el libro de Hechos, la semana pasada no estuvimos ahí, estuvimos con los bautizos, pero el último día que estuvimos estudiando el libro de Hechos, si lo recuerdan, estuvimos analizando un milagro de un hombre cojo, de nacimiento, y ese milagro trajo mucho asombro a los que fueron testigos, a los que estaban ahí presenciales de este milagro. Y ver a este hombre que había nacido cojo de nacimiento, caminar fue algo que llamó mucho la atención a todas las personas. Llamó tanto la atención que quedaron estas palabras grabadas para siempre en Hechos 3, versículo 10. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Pero algo que se puede observar es que apenas este milagro se hace, apenas este milagro el apóstol lo hace, Pedro se pone de pie y predica un sermón que vamos a analizar hoy, vamos a iniciar analizando hoy y por un par de miércoles más. Pedro en ese momento toma provecho de la oportunidad y les contó a estas personas que estaban allí acerca de la maravilla que había surgido allí, la iglesia. Les habla de la nueva iglesia, de la iglesia cristiana, y fuera de eso explica el mensaje. Y este sermón es importante para nosotros porque aquí estamos cara a cara frente al auténtico mensaje cristiano. Y por encima de todo, como hemos visto, esto es lo que el mundo necesita hoy. Pero no solo el mundo, usted y yo también lo necesitamos. Es un sermón tan rico que estoy seguro que le va a dar un mejor entendimiento de Cristo,
un mejor entendimiento de la iglesia, es un sermón asombroso. Y hoy no voy a tratar de dar todos los detalles, pero vamos a ver la esencia de este mensaje. Ya las otras semanas que estemos juntos veremos más detalles. Y puedo decir que el sermón en su totalidad fue seguramente algo más largo de lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es más una sinopsis de lo que era el sermón. Y la pregunta a resolver o entender es cuál es la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza general que encontramos en estos textos? ¿Cuál es el primer gran principio? ¿Cuál es esa enseñanza global que sale de manera natural y que se destaca aquí? Y la respuesta a eso es que el cristianismo es asombroso. No es principalmente ni esencialmente una enseñanza solamente. Hay enseñanza, por supuesto, en el cristianismo. Y eso es lo que hace un sermón. Un sermón lo que hace es enseñar. Pero el cristianismo es algo esencialmente que sucede de manera asombrosa. Algo que ha sucedido, algo que está sucediendo y algo que va a suceder. De esto habla el mismo Lucas en el capítulo 1 del libro de Hechos. El primer relato, dice él, primer versículo, dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que él había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Esto es asombroso, ya lo dice Lucas desde este momento. Y ahora el mismo Lucas va a hablar más de lo que Jesús continuó haciendo. Y lo va a hacer en el futuro también. Noten el versículo 10 en la mitad, dice: y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y luego vuelve y lo repite en el versículo 11. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Es exactamente lo mismo que el Espíritu Santo hace cuando descendió sobre los apóstoles y los demás. Comenzaron estas personas a hablar en lenguas, capítulo 2, y estaban asombrados y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Versículo 7. ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego en el versículo 12 dice: todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Sí notan? Es algo asombroso. Así es como comenzó el cristianismo, como algo que sucedió, algo que es asombroso. Y este es el punto que muchas personas dejan pasar en la actualidad. Esto yo creo que también es la razón por que hay muchos malentendidos graves en la iglesia, fatales en el mensaje cristiano. Siempre la gente está reduciendo el cristianismo a una enseñanza, simplemente, a una enseñanza ética, a una enseñanza política inclusive, a una enseñanza que es aún peor, religiosa solamente. Uno de los grandes problemas es que ponen al cristianismo con las llamadas grandes religiones del mundo, confucianismo o budismo o el islam. Ahora bien, esas religiones no son más que enseñanzas y no pretenden ser otra cosa. Son enseñanzas con respecto a cómo debe vivir la gente, filosofías que toman una forma religiosa. Y el peligro es que la gente ponga la fe cristiana al lado de esa categoría. Si así hacen, la reducen a un punto de vista, a una actitud con respecto a la vida. Pero aquí se nos está recordando que esto no es el cristianismo. El cristianismo es único. El cristianismo es histórico y el cristianismo es asombroso. Es principalmente algo que sucede, que es asombroso y luego es seguido de una enseñanza que explica lo que ha sucedido. Y les digo que esto no solo es cierto
en el Nuevo Testamento, es cierto también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es principalmente un libro de historia. Nos habla de cosas que han sucedido, pero que son asombrosas. Por ejemplo, la historia de Moisés en capítulo 3 de Éxodo. Moisés escapa de Egipto, si lo recuerdan, porque él asesinó a un egipcio y había estado viviendo en ese tiempo en la tierra de Madián durante 40 años ganándose la vida como un pastor. Así que allí estaba, en ese momento, él estaba guiando las ovejas a pastos que fueran más verdes, más frescos sobre las montañas. Tal vez había dejado en ese momento de pensar en su pueblo, los israelitas, y se habían ellos quedado en Egipto. También probablemente él había olvidado esos grandes días cuando había sido criado como hijo de la hija de Faraón, como un hermano de ella, del hijo de la hija de Faraón. Todo eso era historia para Moisés. Ahora era simplemente un pastor guiando, cuidando unas ovejas como cualquier pastor. Así que ese día condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, dice el texto, y llegó a Horeb, al monte de Dios. Pero algo a observar es que él no se sentó allí, por así decirlo, y tomó un libro y se puso a leerlo, no fue para que comenzara en ese momento a meditar en la vida, para nada, él simplemente se enfrentó a un evento asombroso y se le apareció allí el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Estaba a punto de investigarlo cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Esto es asombroso. Por eso debe deshacerse de esa vieja noción de que el cristianismo es simplemente una enseñanza teórica. Y eso hay que enfatizarlo, porque en esta época la gente se jacta de la inteligencia. Ahora se habla de la inteligencia artificial. Dice que es importante aprender, de conocer la educación. Pero, mis hermanos, el cristianismo no es educación, no es una filosofía. De hecho, su mayor enemigo es la filosofía. Cualquier forma que tome la filosofía, ya sea la filosofía formal que enseñan en las universidades o la que sale de los periódicos y de las revistas, el cristianismo es algo que sucede, algo que les confronta, es algo que está ahí enfrente de usted y enfrente de mí. Es por eso que las personas en Hechos 3 se unen para ver lo que estaba sucediendo. Se unieron para ver ese milagro, ese evento. ¿Por qué ese hombre quedó sano? Así como el día de Pentecostés la gente se reúne debido a ese bautismo con el Espíritu Santo, esta vez están asombrados porque vieron a este hombre que había sido cojo de nacimiento quedar sano. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿alguna vez ha visto el cristianismo como algo asombroso? Si no lo ha hecho, no sabe nada del cristianismo. Puede tener un interés teórico en el cristianismo, y hay muchas personas que lo tienen. Pero la realidad es que uno se convierte en un verdadero cristiano cuando se encuentra con lo asombroso que es el cristianismo. Es algo llamativo, es algo inexplicable. Así que esto es lo primero que debe llamar la atención. Y por supuesto, esa es la esencia del mensaje. La fe cristiana es asombrosa y cambia, realmente cambia la vida de las personas, de hombres y mujeres. Cambia las personas en su naturaleza, produce santos. Y si lee completamente el libro de Hechos, va a leer la historia de la iglesia en los primeros siglos. Y hay algo acerca de estas personas cristianas que causan asombro. No solo nadie podía entenderlo,
sino que nadie podía detenerlo. El cristianismo crece. Los judíos trataron de detenerlo. Los romanos trataron de detenerlo. Hubo persecuciones graves, persecuciones poderosas. La iglesia inclusive fue llevada a la clandestinidad. Y sin embargo, la iglesia continúa. ¿No les parece eso asombroso? Asesinaron a los cristianos. Trataron de asesinar a todos los líderes. Pero entre más los asesinaban, más crecía. La sangre de los mártires fue la semilla para la iglesia. En Colombia, la persecución a los cristianos ha sido constante desde la Inquisición española. La iglesia se ha reprimido aquí por los últimos 500 años. Pero a pesar de eso, en el 1991 se aceptó la libertad de cultos. Y existían, sí, cristianos, algunos cristianos clandestinos, algunos que se metían y no les permitían entrar y llegaban. Nosotros conocemos a uno que entró aquí a predicar el evangelio clandestinamente para poder predicar a Cristo porque no los dejaban entrar. Y sí, ahora hay muchas iglesias, no sé si llamarlas iglesias, pero el avivamiento va a llegar cuando más iglesias prediquen la doctrina sana en Colombia. Por eso oramos y preparamos a hombres para que así sea. Porque sin importar el contexto en donde se encuentre, lo que sí sabemos es que el cristianismo verdadero es asombroso y hace cambios asombrosos que ni siquiera nosotros podemos entender. Y eso me lleva a hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha estado atrapado por el mensaje cristiano como estas personas estaban en los tiempos de Jerusalén, que estaban allí? Tiempos de Cristo en Jerusalén. ¿Se ha enfrentado a algo que le hizo detenerse y pensar? Ese es siempre el primer paso para convertirse en cristiano. Pero ahora escuchemos lo que Pedro dijo a todo esto. ¿Cuál fue su reacción? Él era el portavoz de Dios en esta ocasión y en primer lugar es realmente interesante notar lo que no dijo en su sermón. Pedro no predicó acerca de los milagros, ni ofreció sanar a más personas. Recuerden que aquí hay un hombre que acaba de ser sanado. De eso estuvimos hablando hace unas semanas. Podría haber dicho, ¿hay alguien más? ¿Sí o no? ¿Alguien más quiere ser sanado? Pase adelante. Pero él no hizo eso. Aunque hoy en día a menudo eso es lo que muchos hacen. Pasen adelante para ser sanados ustedes también. A las personas se les está ofreciendo sanación física, se les ofrece amistad, orientación, experiencias de diferentes tipos. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo no hace cosas así. El cristianismo es predicación. Eso es lo que se hacen en los cultos, predicar la palabra. De hecho, precisamente es el foco del culto cristiano. Pero la iglesia que no es sana, en su locura quiere atraer a la gente. Se ha presentado como con un disfraz. Pero eso no es lo que hizo Pedro. Y no es lo que ni usted ni yo debemos hacer. Lo que hizo Pedro fue explicar el milagro. Dar una explicación. Se ocupó de lo que había sucedido y mostró su significado. Es decir, que no tomó ventaja de lo que había sucedido, hizo exactamente lo contrario. En efecto, esto fue lo que hizo, dijo. Y estando, en versículo 10 dice, y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de nuestros padres. Ha glorificado a su siervo Jesús, el que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro lo que hace es abordar la mala interpretación que le estaban dando al hecho. Él dijo, estoy sorprendido por el hecho
de que ustedes estén pensando que nosotros lo hicimos. ¿Por qué se maravillan? No deberían. Si entendieran las cosas como deben, no estarían maravillados. Menos aún me estarían mirando a mí o a mi amigo Juan como si nosotros, por nuestro propio poder o santidad, hubiéramos permitido que este hombre caminara. En otras palabras, Pedro entendía la congregación y lo que estaba haciendo en ese momento era predicar. Y sabía que su mayor peligro era considerarlo a él y a Juan como hombres milagrosos. Y eso había gente así en el mundo antiguo, mucha gente. Solo basta leer Hechos 13 y verán que hay hombres inteligentes que eran considerados como videntes y como personas extrañas y extraordinarias. Tenían algunos poderes inclusive interesantes, que podían tratar a las personas y curar sus enfermedades o quitar alguna maldición que se les había impuesto. Y ese tipo de cosas eran muy comunes en ese entonces, pero son comunes hoy igual. ¿Han visto esos letreros de un hombre, José Gregorio Hernández? Ese mico que hace milagros. Mi mamá tenía una empleada que el doctor José Gregorio Hernández la operaba en las noches. No sé qué le hacía, porque el hombre se había muerto hace decenas de años. Pero ella decía que él le operaba. Y ese tipo de cosas eran desenfrenadas en el mundo antiguo. Y Pedro lo reconoce de inmediato y él dijo: no somos hacedores de milagros. No tenemos un poder extraño como estas otras personas dicen tener. Tampoco debe atribuir la curación a la curación alguna piedad extraordinaria de nuestra parte, a nuestro propio poder o santidad o piedad. De hecho, en cierto sentido, nada tiene que ver con nosotros, es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis, dice él, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Pedro estaba ansioso por dejar eso claro, y es igualmente necesario que quede claro en este momento en la mente de cada uno de nosotros. Cuando las personas se convierten en cristianos, no se puede explicar en términos humanos. Nadie puede hacer que una persona sea cristiana. La gente habla a veces diciendo: ese es converso, fulano de tal es mi convertido. Es parte de mis convertidos. Qué cosa tan ridícula. Las personas pueden persuadir a otras a venir a la iglesia, por supuesto. Han persuadido así a muchos para que vengan, pero eso no significa conversión. Ningún ser humano puede cambiar un alma, ningún ser humano puede regenerar un alma o dar vida a alguien que está muerto espiritualmente. Los hombres y las mujeres pueden ser usados como instrumentos, pero nada más. Como lo fueron Pedro, Juan, como lo fue Pablo, como lo han sido los grandes predicadores a través de los siglos. No han sido más que unos meros instrumentos. Y de hecho ellos tampoco están interesados en su propia honra y no predican para promoverse. De hecho, se hacían de lado y les dicen: no somos nosotros, no nos mire a nosotros, mire a Cristo. Del mismo modo que igualmente claro que no existe ninguna fórmula. No es como la psicología. Con la psicología, cuando hay un hombre en problemas, ellos dicen que en los hombres no hay nada malo, que eso es pura imaginación, y con puro perrenque pueden lograr lo que quieran, que es una palabra que me enseñaron el sábado. Que si todos los días pone todos sus sentidos a decir: voy a estar mejorando, voy a mejorar, y si repite eso, va a resultar mejor, porque repite. De repente descubre que ya está bien. Pero eso no es lo que hace Pedro. Y eso no es el cristianismo. La psicología, les sugiero, como la filosofía, es uno de los mayores enemigos del cristianismo. Entonces, ¿qué hizo caminar al mendigo? Y la respuesta: algo que le sucedió, y sucedió rápidamente e inmediatamente. Y no fue un curso, fue una acción. Y por la fe, dice el texto, en su nombre, en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, en quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él
le ha dado esta perfecta santidad en presencia de todos nosotros. Su nombre es Jesús. Es decir, por la fe en Jesús este hombre ha sido transformado. Jesús está en una categoría completamente diferente. Así que Pedro le dijo a la gente que no creyeran una explicación o la explicación equivocada de la curación del mendigo. Pero al leer el relato de Pedro sobre la verdadera explicación, ese sermón nos sorprende un poco. Aquí estaba el hombre que ha sido sanado, está caminando, saltando, está alabando a Dios, aferrándose a los apóstoles, abrazándolos, y la multitud se reúne. ¿Le han sorprendido estas palabras? Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Aquí está la esencia misma de todo el asunto, y para la persona natural es una de las cosas más asombrosas. Las palabras de Pedro son sorprendentes por estas razones. Primero, lo que Pedro estaba diciendo es que su concentración, en lo que ellos estaban enfocándose está equivocado. No es el milagro como el milagro lo que es importante. Lo vital es lo que ese milagro apunta. La humanidad en su inteligencia siempre está interesada en los fenómenos. Y estas personas vienen corriendo, gritando, esto es asombroso. Si aquí hiciéramos milagro, así estaría esto lleno. Todo el mundo llegando acá porque es asombroso ver los milagros. Siempre es posible conseguir gente para ver milagros, siempre. Conseguir una multitud, si se hacen fenómenos de este tipo, ahí mismo van a llegar. Quieren las personas entender, investigar qué está pasando. Y eso es precisamente lo que inclusive el mismo Moisés empezó a hacer cuando vio la zarza ardiente. Él estaba empezando a hacerlo, a investigar de qué se trataba, pero Dios le dice, ahí está este hombre Moisés guiando a sus ovejas, ve ese fenómeno y Dios le dice, no te acerques. Sale una voz, dice, no te acerques. ¿Qué le dice? Quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. El fenómeno es asombroso, pero no es para ser investigado de forma académica, de forma científica. Si así lo evaluara, nunca se va a convertir en un cristiano. Quítese las sandalias, porque el lugar donde está parado es tierra santa. El fenómeno en sí mismo no es lo importante es a lo que este fenómeno apunta. Y esto no es mera teoría. Si no ha sentido algo de asombro, ni siquiera ha comenzado todavía. Pedro no dio un discurso sobre los milagros. Eso es lo que le gusta a los hombres y mujeres modernos. ¿Es posible un milagro hoy? Las preguntas de los milagros, inclusive nos tocó hacer una clase o en un momento porque las preguntas eran preguntas que venían y venían y venían. ¿Es posible? ¿Todavía se hacen milagros hoy? ¿Es posible que una persona moderna, educada y científica pueda creer en lo sobrenatural? Estos son los grandes debates y muchos están tremendamente intrigados si se pueden hacer milagros o no. Pedro no predicó sobre los milagros. La Biblia no defiende ni siquiera los milagros, simplemente los registra. Simplemente nos dice lo que ha sucedido y con ellos nos confronta. Mientras piense que en su intelecto puede entenderlo, no ha comenzado. Está afuera todavía. Debe quitarse las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Debe ser humilde, debe llegar a esto de una forma como un niño pequeño. Así que Pedro no predicó sobre los milagros, ni intentó dar explicaciones. Dijo sí, lo que sí dijo es esto a qué apunta. Y debo ir aún más lejos. Y para mí en estos sentidos es es la cosa más asombrosa de todas. El sermón de Pedro ni siquiera comienza con el Señor Jesucristo.
Pedro ha sanado al hombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Sin embargo, cuando la gente le dijo, ¿qué es esto?, la respuesta de Pedro fue, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. No me malinterprete, pero el mensaje no comienza con el Señor Jesucristo. Y ese puede ser uno de los problemas de la iglesia hoy. Debe comenzar con Dios, comenzar con el mensaje completo de las Escrituras. Hay un grupo de personas que tiene un entendimiento del evangelismo que dice, venga Jesús. Eso es lo que predican. Estas personas dicen que no es necesario hablar del arrepentimiento. Más bien, si está en problemas, si son infelices, simplemente dígales que venga a Jesús. Comienza con Él y termina con Él. Pero esa no es tampoco la predicación cristiana. Aquí vemos la predicación cristiana. Un milagro acaba de ocurrir y el gran apóstol está predicando. ¿Y con quién comienza? Comienza con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así es como estos apóstoles predicaron. Y el apóstol Pablo inclusive hace lo mismo. En Hechos 14 hay un relato de Pablo en un lugar llamado Listra, si lo recuerdan. Pablo en ese momento ha sanado a un hombre cojo y la gente se deja llevar tanto por esto que comenzaron a adorar a Pablo y a Bernabé, llamándolos Mercurio y Júpiter, ¿recuerdan? Y le llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Hechos 14:12. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Y luego el versículo 14 dice, pero cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué predicaron? Para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es predicación cristiana. No comienza con el Señor Jesucristo. Incluso existe el peligro de que la gente lo convierta en nada más que un sanador o un hacedor de milagros. Por eso comienza Pedro aquí con el mensaje global de todas las Escrituras, y es que Dios es el santo, santo de todo el universo. Ese es el primer paso de la predicación cristiana, es decirles a las mujeres, a los hombres, que ellos y todos sus problemas deben ser considerados a la luz de este Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Comienza en Génesis, con la caída del hombre. No comienza con los problemas particulares, sino con toda la humanidad caída. ¿Cómo está su relación con Dios? Así que cuando las personas se unen debido a un milagro o a cualquier otra cosa, no se debe hablar del milagro, ni siquiera habla del Hijo de Dios, habla de Dios y habla del hombre. Dios es un Dios que exige perfección, es un Dios que es justo, es santo. Ese es el comienzo del evangelismo. No es dando el camino de salvación, es mostrando el pecado de una vez, es mostrando a este Dios santo. Esa es la esencia misma. El problema es que no conocemos a Dios. Esa es nuestra primera necesidad. No es el Dios de los filósofos, no es el Dios de la psicología. Hay personas inteligentes que escriben libros muy actuales. El man está vivo, dice uno. Cosas así. Son libros que al parecer son inteligentes porque se venden mucho. Pero no son más que especulaciones. ¿Qué saben ellos de quién es Dios? Dios es la base de todo. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. El Dios de Pedro es un Dios vivo, Él es un Dios personal. Y eso está en contra de todo lo que los filósofos dicen hoy. Ellos se ríen y dicen
que nosotros pensamos que es un Dios que está allá muy viejito en los cielos, allá arriba, como le decimos, está allá afuera, pero ellos dicen eso es primitivo, eso es infantil. Dios no es personal. Ellos dicen, donde hay amor, eso es donde está Dios, ahí. Donde hay bondad, eso es Dios. Pero gracias a Dios eso es mentira. Dios es personal, Dios es cercano. Él está vivo, Él no es algo abstracto. Él no es una serie de teorías o categorías o conceptos. Dios es eternamente diferente de todo eso y completamente diferente a todos los dioses paganos. Ellos hicieron sus dioses de madera, de piedra, de plata o de oro. Los tallaron a semejanza del hombre o de una bestia e hicieron un templo a su alrededor. Luego los adoraron y les llevaron sus holocaustos. Pero aquí no hay nada de esto. No hay vida, ni realidad, ni poder. Esos dioses son simplemente vanidades. Pero Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y Él es el Dios que dice, yo soy el que soy. Él es un Dios viviente, es un Dios personal. Y Él habla como una persona. Pero no se detiene en eso. El Dios de la Biblia es el Dios que ha creado el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿recuerdan? Él es un Dios que actúa. Él hace cosas, Él planea cosas, piensa y ordena. Pero gracias a Dios, el usar este término, Pedro nos dice algo más precioso para nosotros, algo que es más maravilloso. Y Dios es un Dios que se revela. Él es el Dios que se le apareció a Abraham cuando habitó en esa ciudad pagana de Ur de los Caldeos. Habló con Abraham y lo llamó. Y los filósofos están tratando de encontrar a Dios desde el principio. Pero el mundo, por su sabiduría, no le conoce, dice Pablo en 1 Corintios 1:21. Los filósofos no pueden llegar a Dios. Los más inteligentes pueden llegar hasta un punto, pero no pueden decir que hay un Dios. No pueden ir más allá, no pueden negar a Él porque por definición ni siquiera pueden. Es inescrutable, es eterno. Él es eterno, Él es infinito en todos los aspectos. ¿Qué ser humano puede llegar a Él o a cualquier conocimiento de Él? Ninguno puede. Pero todo el mensaje de la Biblia es decir que Dios es un Dios que se revela a sí mismo. Y no tendríamos las Escrituras si no fuera por eso. No habría historia de los judíos, no habría la historia cristiana si no fuera porque Él se ha revelado. Ni este mendigo hubiera sido sanado en la puerta de la hermosa del templo, a menos que Él se hubiera revelado. Dios se da a conocer y todo lo que sabemos acerca de Él es lo que Él ha revelado. El Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. En Génesis leemos la historia de Jacob. Él está corriendo por su vida porque su hermano Esaú lo quiere matar. Cansado un día, al final, se sienta por ahí porque no puede dar un paso más. No hay cama, toma unas piedras, las pone como almohada, pero cuando se duerme tuvo un sueño asombroso, una visión de una escalera en la tierra que va hasta el cielo y ángeles subiendo y bajando. Se despierta y dice estas palabras en Génesis 28:17. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Dios le ha hablado. Ese es el Dios de la Biblia. En su infinita gracia y bondad, Él retira el velo y nos da una revelación de quién es Él. Y podemos ir inclusive más lejos. Él es un Dios a quien le puede hablar. Si usted lee la historia de Abraham, Isaac y Jacob, cuando estas personas estaban en problemas y no sabían qué hacer, cuando todos los estaban persiguiendo, ¿qué hicieron? Gracias a Dios, ellos podían ir a Dios y hablarle. Él es un Dios al que le podemos orar, a un Dios con el cual puede tener comunión, puede dirigirse a Él, puede escuchar inclusive lo que es su voluntad.
Solamente basta ir a las Escrituras. Y además algo aún más maravilloso. Es tan alto, grande, elevado y eterno. Él es un Dios que se preocupa por su mundo. Es un Dios que se preocupa por los detalles particulares de cada uno. Hay hombres y mujeres que en su locura se rebelan contra Él y han traído el caos sobre sí mismos. Pero el cristianismo trae el mensaje de que Dios está preocupado y decidido en hacer algo al respecto. Así que no comienza con Jesucristo, sino con Dios, quien ideó el plan de redención antes de la fundación del mundo. Es el hecho más reconfortante y consolador. Y aunque los hombres inteligentes puedan poner muchas teorías que no ayudan, y aunque la civilización avanzada continúe como está, igual está avanzando la inmoralidad. Sin embargo, no todo está perdido porque el Dios eterno está preocupado por su creación, preocupado. Note las palabras de Éxodo 5. Le dijo Dios a Moisés, que se quitara las sandalias de sus pies porque el lugar donde está parado es tierra santa. Y luego dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Alguna vez ha conocido ese temor a Dios? Nunca conocerá su salvación hasta que lo haya hecho. Luego leemos, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y es un privilegio decirles que Dios conoce las penas de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Es por eso que Él envió a su Hijo unigénito a este mundo. Y así se lo dijo a Moisés. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Él está preocupado y Él irrumpe en este mundo, Él interviene y Él baja. Por eso Pedro también le dijo esto a los judíos en Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Él es un Dios que tiene un plan, que tiene un propósito y ha determinado hacer algo por este mundo, restaurarlo a la condición en la que Él lo hizo, y no dejará de hacerlo. No dejará que el diablo triunfe. Dios tiene un plan y Él ha hecho un acuerdo, un pacto con los hombres y con las mujeres. Lo hizo especialmente con Abraham. Visitó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y repite esa promesa a Isaac y luego a Jacob. Es por eso que Pedro habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios del pacto, dice el Señor. Yo soy el Dios que ha determinado todo antes de la fundación del mundo. Ha determinado redimir a los hombres y a las mujeres y restaurar al mundo en su condición original. Ahora piensen en esto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hay ahí 3 generaciones y sigue siendo el mismo Dios. Él no se limitó a revelársele a Abraham. No solo actuó con Abraham, sino también lo hizo con Isaac y lo hizo con Jacob. También se le apareció a Moisés años después. Él sacó al pueblo de Israel del cautiverio, de la esclavitud de Egipto. Le recordó a Moisés que él era el mismo Dios, el que siempre fue, el que siempre sería, de eternidad en eternidad. En el Sinaí él dio la ley, él se reveló allí, él dio su plan. Más tarde habló a través de los profetas. El mismo Dios que comienza, que continúa y que va a terminar. Entonces, para cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo.
nacido de mujer bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, dice Pablo en Gálatas 4:4. Si se queda allí y mira al bebé en el pesebre de Belén y solo trata de entender lo que está sucediendo, el milagro que está sucediendo, es tonto. Es como si Moisés se quedara solamente a tratar de examinar la zarza ardiente. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que encontramos allí? Bueno, es el mismo Dios que continúa llevando a cabo su plan y propósito. Aquí está su forma suprema, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesús. Pedro lo dijo. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras inequidades. Hechos 3:26. Dios envía a su Hijo al mundo. Era parte de ese plan antiguo. Era la promesa para Abraham, repetida a Isaac y a Jacob. Que en la simiente de Abraham Dios bendeciría a todas las naciones del mundo. Y sí, ese hijo fue asesinado. Pero Pedro dijo, a este Jesús le resucitó. A este Jesús resucitó Dios. Y el Hijo ascendió al cielo. ¿Estaba en ese momento Dios terminado? No, no, porque el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue enviado. Dios sigue activo, Él ha continuado a lo largo de los siglos y continúa, y así como lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, Él continúa haciéndolo hoy. El mismo Dios es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios de nosotros, un Dios eterno e inmutable. Él es el Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él es eterno, es absoluto. Él es el mismo Dios del pacto y seguirá trabajando hasta que vengan los tiempos de refrigerio, hasta que se dé la restitución de todas las cosas y Dios sea todo en todos. Ese es el mensaje. Por eso no se detenga en el fenómeno y en el milagro del mendigo que fue sanado. No trate de, con su astucia, tratar de discernir los milagros. Este es Dios. Es un Dios eterno obrando y su plan es cierto y seguro y nada va a poder detenerlo. Nada puede desviar a este Dios de su curso. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Dios que puede desafiar y conquistar la muerte en la resurrección llevará a cabo su propósito. Ese es el mensaje. ¿Sabía usted que está en las manos de Dios? Que Él hizo este mundo y que el mundo es suyo y no suyo, suyo es de Él. ¿Sabía que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo? Él es el Dios que al principio dijo, y dijo Dios sea la luz, y hubo la luz. Conoce a este Dios. ¿Cuál es su relación con Él? Este es el Dios que guarda el pacto y nos llama a usted y a mí a arrepentirnos y volvernos a Él. Le llama a creer en Jesús de Nazaret, a su Hijo unigénito que vino al mundo para morir por sus pecados y por los míos, y para reconciliar con Dios, para reconciliarse con Dios, de acuerdo con el plan, con el propósito y el pacto de Dios. En este momento, si hay alguno en medio de ustedes que no ha creído, en este momento Él le recibirá si ahora mismo viene a Él. Bendito sea el nombre de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por darnos el entendimiento claro de quién eres tú, Señor. Gracias porque eres un Dios creador, eres un Dios protector, eres un Dios
que se revela. Gracias te damos por la revelación que tenemos en tu palabra. Gracias, Señor, por el lugar en donde nos encontramos, donde la palabra puede ser predicada y podemos entender cada vez más con claridad, inclusive el mensaje del Evangelio, Señor. Ayúdanos a ser precisos, Señor, inclusive al momento de hablar de ti, de hablar de que no es simplemente unos problemas de algunos pocos hombres o situaciones difíciles en la vida. El problema es un problema mayor, es un problema que viene de la naturaleza, desde el momento de la creación, desde el momento en que cae Adán, Señor. Ayuda a cada uno a entender que nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Estamos apartados de este Dios poderoso, santo, perfecto, que somos pecadores y que merecemos la condenación, pero tú por tu gracia has provisto ese camino de salvación en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por Él, te agradecemos por esa obra grandiosa que hizo, te agradecemos por el Espíritu Santo que nos dejó a nosotros acá para poder meditar inclusive en esto que acabamos de leer, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que continúes bendiciéndonos en el resto de la noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén.